Hola nuevamente al podcast Declarando Variables, el podcast donde hablamos de programación. Nos encontramos nuevamente aquí con Karen. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Hola Johnny, ¿todo bien por aquí? Días soleados de este lado, pero aquí vamos con algunas noticias para este mes. Perfecto, buenísimo, Karen. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, qué bueno, sí. ¿Cómo está el clima por allá? Porque allá en Polonia. Por aquí Por en ahora estamos en el Sudamérica mero estamos muriendo de verano. frío. Ah, bueno, Este verano está bastante lluvioso, la verdad, por aquí, pero está bien después de todo. eso sí, eso sí. Bien, entonces pasemos a lo que son las noticias de este mes. ¿Qué noticias nos traes? Sabes, sentí que este mes ha sido un poco más calmado. Los anteriores meses ha sido como que en mucha prisa, muchas cosas estaban pasando y era como que ¿a qué le seguimos el rastro? Sí, Pero, exacto. a ver, últimamente, ¿sabes? Una de las noticias más recientes, estamos grabando esto a finales de julio, entonces esta semana salió GitHub Spark, algo que había visto, que está entrando en todo este trend del vibe coding, ¿no? De que le digas prompts y de pronto sale una aplicación completamente funcional, entonces también va por ahí. Por ahora vi que está disponible solo para usuarios Pro, entonces, y vi solamente un demo, no lo he probado, pero no parece como que haber reinventado nada, es más bien que se está subiendo al mismo carro, digamos. ¿Tú qué me cuentas? ¿Qué has escuchado por estos días? Igual de GitHub he escuchado que, bueno, han sacado bastantes cosas orientadas a sus conexiones MCP, ¿no? Igual novedades pequeñas como orientadas a IA igual, ciertas capacidades en tema de features para, no sé, revisar tu código, validarlo y demás. Entonces ya igual orientado a lo que son agentes y ese tipo de cosas. Eso del lado de Copilot, igual tampoco he escuchado grandes cosas orientadas a a GitHub como tal, pero sí he escuchado, aparte de eso, que bueno, Grok ya sacó su versión número 4, entonces ya está disponible, ha estado disponible durante este mes, igual se lo puede utilizar de igual manera. Creo que tendría eso. De ahí ha habido novedades. Más que todo, creo que he visto un bastante movimiento en el mundo de contrataciones, donde Google, Meta y demás han estado como que adquiriendo diferentes, o bueno, reclutando diferentes personas que son como líderes o cabezas de diferentes proyectos de inteligencia artificial como tal. Entonces, es como que están reforzando sus filas con personas con mucha experiencia ya de IA, que ahora ya existe bastante gente que ya tiene esa experiencia. Entonces ahí se han visto en el medio, por ejemplo, Windsurf, que sabía que tenían una plataforma bastante interesante de IA, que creo que el CEO ahora está trabajando para Google. Y bueno, igual Meta está con contrataciones bastante agresivas. Y al decir agresivas me refiero a que da unos salarios y unos bonos bastante interesantes, cosa que hace que cambie de trabajo, básicamente, ¿no? Entonces he visto bastante movimiento en ese lado, he escuchado bastantes noticias de ese lado y eso continúa y a lo que ven los analistas va a continuar por lo menos los próximos meses. Parece una respuesta del mercado, digamos, ¿no? Como hay tanta exigencia y tanta demanda, justamente por todos estos cambios que están ocurriendo, mm, probablemente es por eso que están con altas contrataciones, ¿o cómo lo ves? ¿Crees que que tenga relación? Creo que sí, yo creo que sí, ya están saliendo, están surgiendo lo que son diferentes, ya hay muchas startups que han implementado inteligencia artificial de diferentes maneras. Entonces creo que ahí ya están apareciendo expertos en diferentes áreas de ahí, dentro del área de inteligencia artificial. Entonces creo que sí, ahora es como que las empresas grandes están viendo de contratar estas cabezas para poder mejorar lo que son sus productos, ¿no? Entonces, de igual manera, igual escuché una noticia que ahora se está valorando mucho en el tema de contratación para developers en general, que sepan inteligencia artificial, ¿no? Entonces, este no es un podcast de inteligencia artificial, pero es como que ahora es el boom. Entonces, es como que se busca que la gente sepa eso. Nos hemos subido al tren. Sí, Exacto. la verdad es que sí, y bueno, también como que acotando a lo que dices, muchas ofertas laborales que se muestran hoy en día incluyen, ¿no? Como un nice to have de que tengas también skills de que utilizas como herramientas de AI. Así que creo que esto también como que va reforzando que desde el principio te iba diciendo, no, no es que utilices AI o que tengas miedo de perder tu trabajo, pero tienes que usarlo, tienes que hacerla tu aliada y usarla y estar acostumbrado también a incluirla en tu día a día y por aquí ya va mostrando algunas diferencias o cómo diferenciarte, ¿no? Del resto en realidad.
Y, ¿sabes? Esto también me recuerda que había escuchado sobre una nueva tendencia en la industria del software, que es sobre context engineering. Entonces, como lo escuché que lo describían, es más como, eh, se podría decir, el que va a estar en inglés se dice curando, haciendo un control, se puede decir, de los modelos, de todo lo que los modelos están aprendiendo, porque al final los modelos están aprendiendo de la humanidad, sea cual sea la fuente, ¿no? Sean redes Ujú. sociales, videos, estos documentos y demás, pero también se necesita hacer como que una revisión, se puede decir, de lo que están aprendiendo. Entonces, eso también va a ser un nuevo rol y yo creo que a medida que va evolucionando todo, también van a ir evolucionando los roles que hay, ¿no? Y lo estamos viendo, parece que ya está sucediendo y eso también ha sucedido en el pasado con otros cambios y ahora también, entonces parece como que lo veíamos venir y sin necesidad de haber sido como que adivinos de. Ajá. Sí, justamente ahí va el context engineering. Vi que está orientado a ese tema de los tokens. Están viendo de que se manejen los tokens de mejor manera, o sea, que le des el contexto suficiente y el más específico a la AI para que pueda procesar y no gaste ni tokens de más, bueno, no gaste tokens de más, ¿no? Ya el token es como que una moneda de cambio, un recurso que tenemos que empezar a medirlo. Antes, en su momento, veíamos el CPU, veíamos la memoria, veíamos espacio en disco, veíamos ancho de banda y ahora nos toca aumentar esa métrica más de los tokens. Entonces, la idea vi que es que usen los tokens necesarios, ¿no? Darle los recursos necesarios para que no use tokens de más como tal. Entonces, está interesante, está interesante. En cierto punto igual escuché acerca de eso, que lo veían, va a ser como el prompt engineering, donde alguien te enseñaba a hacer prompts y ya, pero creo que es como más una evolución y sale un poquito de eso, porque al final lo prompt engineering quedó ahí, y como que la gente que aprendió eso, no sé si se seguirá aplicando o no veo que haya ofertas para gente que sepa escribir prompts, pero este Context Engineering creo que sí ya es más orientado a ingeniería y entender como tal el uso de los tokens como tal. Está interesante Ok. ese campo. Entender más los pormenores. Sabes, me hace pensar esto que describes, como que ya los modelos están entrando en una fase de, como cuando estás desarrollando software, ¿no? La primera vez es como que funcione y ya después es Exacto. como, ok, vamos a mejorarle el performance, vamos a comenzar a pulir cosas y parecería que está entrando en esta fase entonces, ¿no? Ya de optimizar cómo se están manejando los tokens que mencionas y los recursos en general. Entonces, bueno, el conocimiento que tenemos de software ahí aplica también. He tratado de verle el Sí, lado sí, sí, positivo. sí. Sí, correcto, correcto. Naso, bien, creo que son buenas noticias, ¿no? Son cosas interesantes. Entonces, no sé si te parece que pasemos allá a lo que hemos venido a este podcast, a hablar un poquito acerca de estos agentes y demás, ¿no? De Cursor como tal. Claro que Ahí no sí. sé si quieres comentarnos. Sí, sabes, me gustaría comenzar con una como introducción y tal vez nos hemos guardado un poco este tema, ¿no? Aunque ya en algún episodio pasado habíamos conversado sobre esto de vibe coding, que es como que muchos lo están mencionando, el hecho de que no necesitas saber de programación, con un prompt vas a tener una aplicación funcionando, que ya hay entornos de desarrollo que ya están netamente orientados a que funcionen de esta manera desde el principio. Entonces, digamos que le hemos dado un chance a ver de qué se trata esto, como que a investigar un poco más. Entonces, sí, ese es el tema que queremos cubrir hoy, un poco dándole nuestra perspectiva, ¿no? Tal vez un poquito como para ponernos en el contexto de dónde trabajamos. Yo trabajo en una corporación, en una multinacional, se puede decir, y Johnny trabajas más en el área de startups, ¿no? Entonces es diferente el contexto, eso nos da también diferentes perspectivas. Y también en tecnologías, yo trabajo más en la parte de backend, puro lógica. De hecho, el proyecto en el que estoy ahora es full backend. Entonces, y Johnny está más involucrado en todas las áreas, de hecho, como es el CTO de la empresa en la que está, literalmente está como que con un mayor, abarcando una mayor área de la parte tecnológica, ¿no? Entonces, no sé si quieres aumentar algo, Johnny, aquí yo me tomo el atrevimiento de presentarnos a los dos, para quienes nos No, están no, escuchando tal vez por primera vez. no, no, más bien creo que atinado eso, ¿no? Siempre un poco comentar nuestro background, porque claro, es como un enfoque diferente, pero creo que complementa bastante bien, ¿no? O sea, de mi lado, por ejemplo, trabajo mucho en lo que es más que todo frontend, con servidores serverless.
porque claro, como somos una startup tenemos que salir con productos rápido, entonces muchas veces no podemos tener a alguien experto en backend como Karen, ¿no? Entonces creo que aquí nos complementamos bastante bien. Sí, tenemos diferentes puntos de vista, lo cual lo hace interesante. Pero bueno, sin más preámbulo, tal vez podríamos dar la intro a que esta vez queremos hablar un poco más sobre Cursor. Y bueno, sabes, tuve la oportunidad y creo que me siento muy afortunada de eso, de haber estado en un entrenamiento con ingenieros de Cursor. Y ha sido interesante cómo lo ofrecen a ingeniería, porque es diferente cuando ventas o los demos que están en internet te lo ofrecen y no tienes chance de preguntar cosas. Entonces, sabes, me presentaban Cursor, o bueno, no, es porque no fue personal, como una herramienta, o sea, dicen, ¿no? Cuando tú la ves, se va a parecer mucho a Visual Studio Code. ¿Por qué? Porque es un fork de Visual Studio Code. Entonces, eso parece interesante, o me parece interesante porque no han tampoco, no han hecho algo como que completamente diferente, sino es como ya, ok, la gente está acostumbrada a esto, continuamos con un mismo look and feel, digamos, ¿no? Como ya está acostumbrada a interactuar la gente, los ingenieros. Y por otro lado, el enfoque con el que han ido trabajando. Me sorprende que son una empresa bastante nueva. O sea, sí, yo sé que AI en general, la inteligencia artificial es algo bastante reciente, pero es interesante ver cómo particularmente este entorno ha evolucionado en meses. O sea, literalmente no ha llegado un año hasta donde tengo entendido y está siendo adoptado ya por muchas empresas grandes. Entonces, en su página web mencionan algunos, entonces como que Samsung, por ejemplo, los está utilizando, eso está bastante interesante, porque el hecho de que haya más usuarios va a hacerles mejorar también, y creo que eso es parte clave de cómo han ido mejorando en estos meses. ¿Qué nos cuentas tú sobre Cursor, Johnny? Claro, Mateo. Bueno, sí, la verdad es que es una herramienta bastante interesante. Tal cual, o sea, lo ves, lo empiezas a utilizar y es un fork de lo que es Visual Code. Entonces no es que te pega tanto la diferencia. Sí, como que tiene botones en lugares diferentes y es como que, a ver, esto que tenía aquí, ¿dónde está ahora? Pero nada más. Después los plugins y demás configuraciones que tienes, las puedes usar incluso cuando lo instalas. Recuerdo que te decía si querías copiar tu configuración que ya tenías en Visual Code. Realmente la migración a este nuevo IDE es bastante interesante. Yo lo he estado usando bastante y justo para este episodio lo he utilizado ya a fondo, ¿no? Recientemente salió su versión 1.0, o sea, no teníamos una versión 1.0 meses atrás, como que estaban puliendo esto, y ha venido con varias novedades, varias cosas interesantes, ¿no? Que ahí te agradezco, Karen, por todos los consejos que me has pasado de esta capacitación que tuviste, porque han sido bastante útiles, ¿no? Y bueno, hay algo que me llama la atención de este IDE, que es un IDE que a diferencia de otros IDEs que tal vez a un ladito tienen la opción de inteligencia artificial, este viene como que una IA desde el núcleo, ¿no? Desde el core. Entonces no es como que un asistente a un ladito que te va eh, ir diciendo cosas así como un ChatGPT a un lado de la pantalla, sino es que de verdad entra tu código y tú le pasas el contexto con el cual tenga que trabajar. Entonces sí, me ha agradado bastante, me ha agradado mucho verlo y bueno, ahí dispuesto a comentarles todo cómo funciona, ¿no? En diferentes niveles. No sé si quieres que pasemos a eso, nos quieres comentar un poquito más acerca de lo que tú has Sabes, ahora visto. que mencionas los modelos que están disponibles mediante Cursor, obviamente ellos tienen o se están utilizando varios de los que hemos ido hablando en los anteriores episodios también, ¿no? Em, de todas maneras, parece un buen momento para resaltar que este modelo de Cloud Sonnet 4, am, ha estado como que resaltando entre todos en tema de código. Entonces, por ejemplo, ese parece que se integra bastante bien por alguna experiencia que por ahí comparten. Dicen que es el que mejor ha estado desenvolviéndose para cuando vas desarrollando, ¿no? Y te cuento que yo también lo estuve probando, no desde Cursor, pero desde GitHub Copilot, y sí me ha parecido que hay una diferencia bastante notoria.
quiero llevarme algo de crédito también de que obviamente con el tiempo vas mejorando tú como ingeniero en lo que le vas pidiendo, ¿no? Alguna vez decíamos, cuando no te dan la respuesta, no sabes si es porque el modelo está mal o porque tú no le has pedido correctamente lo que quieres. Entonces, los dos estamos mejorando, los modelos van mejorando y nosotros Ya se también, están así que entendiendo, dices. exacto, exacto, ya nos vamos entendiendo, vamos progresando. Así que eso también noto y sí, se ven los resultados. Tengo una pregunta, Johnny. La versión que has estado utilizando, o bueno, no sé si has visto el tema de las versiones. ¿Hay versión gratuita o solamente es de pago? ¿Cómo funciona esto? Ah, perfecto. Justamente ahí hay una opción gratuita que no sé si la habrán cambiado, pero era 2 semanas en las cuales tú podías utilizar y la usabas tranquilamente. Y ya después de las 2 semanas sí o sí tenías que pagar. Es como una gran barrera de entrada porque al final es como que en 2 semanas sí ves el potencial, pero claro, ahí ya pasas a pagar lo que son los $20 al mes, que es la tarifa promedio en la cual pagas. Y bueno, o sea, ese escenario, yo estoy pagando la versión de pago, ¿no? O sea, ya gasté mis 2 semanas. Y acá cuando entras hay dos tipos de cosas que, o sea, Cursor, como les digo, ha pasado a su primera versión. Entonces hay cosas que aparecen, otras cosas desaparecen, algunos botones a veces están ahí, no están ahí. Por lo general se mantiene como que la misma esencia, pero ahí tiene la primera versión que cuando yo empecé a probarlo no tenía la opción de agente. Ya cuando ya pagué, sí salió la opción de agente y no sé si esta opción está disponible para la opción gratuita, así que ahí la audiencia nos puede comentar. Pero claro, esta opción de agente ya es mucho más potente, ¿no? Entonces ahorita estoy con la versión de pago y bueno, ese sería básicamente mi uso. Entonces, si quieres, ahí te comento un poco de cómo ha sido mi evolución usando todo este cursor así de fondo. Adelante, tengo mucha curiosidad porque nos cuentes eso. Súper. Entonces, el tema de cursor en su versión 1, como les mencionaba, he implementado lo que es la opción de agente. Lo interesante de esta versión es que funciona en tu máquina local, en tu IDE. Entonces, funciona con lo que tú estás haciendo, con lo que tú estás trabajando, con el repo que ya te has descargado, por ejemplo, de GitHub. Y ahí, como menciona Karen, puedes elegir lo que son los diferentes modelos. El modelo de Cloud 4 sí es bastante potente, es bastante útil y funciona muy bien, es excelente. Em, Luego, igual cuando tú haces una solicitud, por ejemplo, al IDE, le puedes decir que te agregue, no sé, un servicio, que te agregue un servicio que falta para conectarte, no sé, a una API. eh, este cursor lo hace. Puede crear los archivos por ti en base al contexto que tenga. Y básicamente con eso ya tú aceptas si te parece el cambio o no. Incluso puedes decir que implemente ese servicio en diferentes partes del código, ¿no? Le puedes indicar incluso la fila en la cual puede implementar. Él lo agrega y es algo como GitHub, donde cuando haces una revisión de pull requests, donde ves el cambio anterior, lo que se ha reemplazado y el nuevo cambio. Entonces tú vas y aceptas ese cambio. Es bastante amigable, es bastante interesante de utilizar, es bastante fácil de utilizar y bueno, ahí entra mucho, igual lo que mencionaba Karen, ¿no? ¿Qué tanto contexto tú le das a la IA? Un consejo que me dio Karen es el tema del contexto, ¿no? O sea, ahí Karen, tú me comentabas, es mejor darle más contexto más específico, si no va a agarrar como que todo tu proyecto para poder identificar algo. Entonces sí he notado eso. Si tú le pasas el contexto, si escribes un poquito más en la línea tantos, por ejemplo, agrega esto en este archivo, jalar los servicios que están en este otro archivo, entonces va a hacerlo tal cual como tú lo estás haciendo. Entonces lo he visto como un asistente muy poderoso que puede estar a tu lado haciendo el código que tú necesitas y bueno, básicamente te deja a ti la ideación de cómo podría llegar a ser. Entonces es fácil probar, ¿no? El cambio lo hace bastante rápido y ahí ya tú, por lo menos que yo he trabajado en el tema de frontend, lo puedes ver en momento real de cómo se están viendo los cambios, ¿no? Entonces igual puedes ir viendo cómo procesa la inteligencia artificial y es bastante interesante. Ahora, aquí ¿Cuál hay dos, crees? dos Oh, panoramas. Dime. perdón, seguí. Bueno, te iba a preguntar, ¿cuál crees que ha sido el ratio así que has optimizado tu tiempo? Porque obviamente lo que vas escribiendo no es que no es que tú no entiendes, tú sabes lo que le estás pidiendo y lo que estás esperando. Por ejemplo, la IA le ha tomado 5 minutos implementar lo que tú querías, ¿en cuánto lo hubieras implementado tú? ¿Te atreves a medir algo así? Es interesante esa pregunta. Aquí
Para ese lado, por ejemplo, hay dos escenarios, ¿no? Uno es el escenario del desarrollo del día a día en un proyecto que ya tienes y que vas a empezar a implementar, a hacer un cambio. Como te decía, implementar un nuevo servicio que consuma datos y que los muestre en pantalla, por ejemplo. Entonces, en ese escenario, me ha ayudado bastante para poder identificar, hacer la construcción de los servicios, que por lo general, si ya tengo una base de servicios construidos, entonces copiar, pegar, poner otro modelo y demás, que cosa que no es difícil. Y digamos que yo tardaría una media hora, una hora en hacerlo, copiando, pegando, probando, agregando unit tests y demás, porque ya hay una base sólida de otros servicios implementados de igual manera. Entonces, con esa IA lo he hecho, pues, en 2 segundos, ¿no? O sea, en lo que me ha costado, en lo que he tomado el tiempo en decir, es escribir el prompt como tal. Entonces, sí se reduce bastante el tiempo, más que todo para tareas repetitivas. Ahí se reduce bastante el tiempo. Sin embargo, no deja de de que yo necesite saber cómo está el proyecto y que yo acepte las cosas, ¿no? Si yo no conociera el proyecto y estuviese cero, entonces, ahí sería mucho más complicado, ¿no? Que vea que lo que está implementado de verdad tenga sentido. Entonces, sí es como que tienes que tener el know-how y aparte, entender qué es lo que está haciendo. Entonces, para ese tipo de tareas es bastante útil, te ayuda mucho el tiempo. Tareas que tal vez te demoraban 8 horas por un tema de hacer el código como tal, escribir código repetitivo y demás, definir modelos, hacer todos los get setters y demás, todo lo que siempre tenemos, se puede reducir a dos y la mayor parte del tiempo va a ser como que el entendimiento de definir cómo va a ser el proyecto. Entonces creo que nos deja ya en una mano, en un lugar en el cual yo siempre pensaba, quisiera tener tal vez algún junior al lado mío que cuando tenga que hacer estas tareas que son un poco repetitivas pueda pasarle y él lo haga, ¿no? Entonces creo que ahora ya tenemos como ese asistente que nos ayuda, es literalmente un asistente que te ayuda. Eso es Buenísimo. por un lado, ¿no? Por un lado el cursor para tareas del día a día. Eh, Nosotros como somos una startup tenemos otro enfoque igual que es el tema de los demos, ¿no? Muchas veces viene un cliente y nos dicen, del producto que ya tenemos, quisiera implementar esto aquí, cómo se vería esto con esta integración, con esta otra herramienta y demás. Entonces es bastante interesante, ¿no? Porque son cosas nuevas que no tenemos en nuestro producto, pero claro, estamos iterando nuestro producto para poder entregar algo que el cliente, lo necesita, ¿no? Entonces, acá me ha servido igual bastante bien. Y aquí ha sido un tipo vibe coding, ¿no? Que yo le he dicho, mira, tengo este nuevo servicio que vamos a implementar, no tenemos esto en nuestra base de código, quiero implementarlo en esta pantalla que se vea como que esto y esto así y esto así, entonces que cuando presionen este botón aparezca esto, así, básicamente lo que me pidió cliente, saqué el resumen y le pasé, entonces, y le pasé a la lo empezó a hacer y era ya algo casi como un módulo nuevo, ¿no? Entonces era bastante interesante. Lo empecé a hacer y lo generó todo, ¿no? Incluso había un archivo PDF que tenía un reporte. Dice, quiero ver un reporte así el cliente me decía, tengo un reporte de esta manera y quisiera verlo igual en el proyecto que tienes. Entonces le pasé el PDF y le digo, este es el PDF, entonces vas a sacar los datos de acá y debería mostrarse algo así. Entonces, la IA recibe toda la data y lo procesa y lo genera, ¿no? Acá hay una cosa, como es un módulo completo, he notado que como que se salta algunos lineamientos de tu línea gráfica, por ejemplo, cuando hablas de diseño, de tu design, tu sistema de diseño, tu system design, entonces se lo salta y empieza a implementar cosas como que, o sea, colores, había colores rosados y colores ahí bien interesantes que no teníamos en toda la web, en toda la aplicación. Entonces, pero bueno, era funcional, ¿no? Era funcional y bueno, ya son cosas pequeñas. Entonces funcionaba y yo podía utilizarlo y incluso le decía, aquí quiero que contestes con este otro servicio y demás y lo hace. Entonces, y claro, obviamente, implementar un módulo así desde cero, con un equipo de desarrollo, me llevaría tranquilamente una semana, ¿no? Entonces ahora, con el simple hecho de reunirse con el equipo, explicarles y demás, el fondo tiene que ser así, esto tenemos estas limitaciones y demás. Entonces hacer un demo puede que te lleve a bastantes días, ¿no? 2 a 3 días, si es algo pequeño. Entonces con IA lo puedes hacer en una hora tranquilamente si lo tienes todo bien definido, ¿no? Obviamente este código no diría, este código ya está listo para pasar a producción. No, tiene que pasar por desarrollo para que, lo ajusten, lo afinen a lo que es, no sé, la interfaz, que tenga una coherencia visual con lo demás. Em, Te genera a veces cuando no eres tan específico, te genera mucho código basura. Entonces ahí depende qué tan específico puede ser y qué tan
no específico puede ser. Entonces ahí entra igual que desarrollo vaya y lo revise y lo ajuste. Qué interesante el caso de uso que has encontrado, ¿no? En poder preparar estos, básicamente mockups funcionales, se podría decir, ¿no? Y tengo Ujú, dos exacto. preguntas. La primera, previo a esto, ¿tú cómo solías, o sea, cuando conversabas con los clientes y les preparabas así en base a lo que ellos te pedían, qué herramientas utilizabas previo a esto que has estado utilizando? No, o sea, tal vez no dan Figma. nombres, pero ¿qué estrategias? Ah, ok, Figma. Figma. Figma, llevar los prototipos, porque ya teníamos el diseño, entonces era más fácil trabajar con el diseñador y hacer los prototipos, ¿no? Pero en este caso ya estamos hablando de productos ya tal vez hechos y es como que un nuevo módulo dentro del producto hecho, ¿no? Entonces volver a Figma es como que un poco, no es tan interactivo, ¿no? Entonces, y en cierto punto cuando estás en una startup para nosotros es como que tienes que mostrar que eres capaz de poder hacer las cosas que te está solicitando el cliente. Entonces, qué mejor forma de usar IA para poder demostrar algo ya visual, ¿no? Y ya te generas, lo publicas y básicamente le dices, ya puedes empezar a usarlo, aquí está, digamos, ¿no? Entonces, y básicamente no he gastado CTO siempre veo de no usar los recursos de mi equipo de desarrollo, ¿no? Tratar de no usar lo más posible, que se dediquen a hacer cosas que son sumamente importantes, porque al final este demo puede que vaya bien o que no vaya bien, ¿no? Entonces, no he usado esos recursos que son muy valiosos para la startup, entonces ha sido con una IA, creo que es una buena herramienta, es un buen apoyo, digamos, para estos escenarios. Súper. Tengo una pregunta tramposa más. A Porque, ver. ok, justo ahora dices, ¿no? Quieres cuidar los recursos de ingeniería que tienes, pero imagino que también tienes un equipo o alguien que está encargado de ir a conseguir clientes, ofrecer y, em, a ver, vamos a ver aquí las dos caras de la moneda. En el mundo corpo yo creo que hay todo un equipo gigante de ventas, ¿no? Que va y lo que pide el cliente es, claro que podemos, ya luego vemos cómo el equipo de ingeniería lo arregla, porque obviamente los de ventas no implementan nada, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo que me voy es, ¿tú crees que llegaría un punto, así como lo ves, en el punto que lo ves ahorita, los de ventas podrían ser entrenados como que para crear estos mockups y charlar con el cliente, sí, esto es lo que quieres y como que ya directamente ofrecer, cosa que nunca llegue a ingeniería todo lo que están ofreciendo? Y como que una pregunta adicional ahí, ¿qué tanto riesgo crees que haya de que estos mockups sean, o sea, como no tienen la funcionalidad completa y son eso, es algo que sí está deployado, que sí va a funcionar, pero no completamente implementado, ¿no? Los pormenores pueden todavía tener que verse ahí. ¿Crees que hay algo que te implementa, pero en realidad no se puede implementar de la manera en el que el cliente te lo está pidiendo? ¿Le ves algún riesgo por ahí? Eso es interesante. Bueno, ahí explico un poquito más o menos cómo trabajamos para que vean cómo es el mundo de las startups. Entonces, claro, tenemos un producto nosotros que lo ofrecemos. Y ahí con Diego Rojas, que es cofundador junto conmigo, que es el CEO, se encarga de la parte comercial. Ahí le envío un saludo. Igual trabajamos de la mano, ¿no? Va con los clientes, les habla y luego habla conmigo para ver la parte de tecnología y trabajamos con una diseñadora más para poder gestionar la parte de lo que es hacer los Figmas y demás, ¿no? Entonces trabajamos como que eh, juntos formamos el equipo de producto y es como trabajamos muy de la mano. Y ya cuando definimos algo que el cliente necesita, recién lo pasamos al equipo de desarrollo para que ellos lo desarrollen, ¿no? Entonces, hay muchas cosas aquí en lo que generamos con este equipo de producto, muchas cosas que salen, otras cosas que no van, muchas cosas que iteramos y demás, ¿no? Entonces, antes era como que hacer los demos con prototipos, con Figmas, con mockups y demás, cosa que, bueno, a veces no ganas la credibilidad del cliente, ¿no? Entonces, tenemos que ver de iterar rápido. Ese es el escenario. Ahora, claro, lo ideal sería que directamente, por ejemplo, yo pueda tal vez salirme de ahí y trabajar directamente con lo que es que Diego trabaje, por ejemplo, que la parte comercial trabaje con la IA directamente, como un estilo de vibe coding y te vaya generando lo necesario. Justamente ahí voy con el segundo punto que te ofrece Cursor en su segunda versión, que es los background agents, que básicamente son agentes de que trabajan por debajo, ¿no? Em, ¿Esto cómo funciona? Tiene una integración con GitHub. Y aquí me salió mi primera alerta roja con este mecanismo. Lo que hacen ellos es se integran con GitHub, les das como que la conexión para que se conecten con tu repo, que es hacer clics básicamente y decirle sí, autorizo que Cursor acceda como un add-on a mi repositorio de GitHub. Y Cursor jala el código y lo corre en sus servidores.
Entonces ahí hay un tema en el cual si tú tienes, por ejemplo, para un corporativo seguramente, Karen, no creo que te permitan, por ejemplo, en Motorola que te jalen el código y lo corras en un servidor que no es de la empresa, ¿no? O sea, hay un tema de cuidado del código en el cual yo lo he visto como alerta roja porque igual tenemos credenciales, tenemos cosas que claramente no están en el código, pero tenemos ciertas cosas que son propias de nuestros clientes y muchos de nuestros clientes es banca, entonces no puedo darle acceso a Cursor porque luego eso puede estar en Internet, ¿no? Porque al final Cursor va a usar esos datos tal vez para entrenar su modelo y puede llegar a ser peligroso. Entonces ahí fue mi primera ¿Sabes? alerta roja. Ujú, Oh, dime. disculpa que te interrumpa. Algo que me llamó la atención es porque sí, justo esta preocupación que traes es a la mesa, es bastante importante, ¿no? Pero no sé si tiene que ver con los niveles de suscripciones, pero algo que comentaron en este training que fui, ellos mencionaban que sí, efectivamente el indexado de tu código se hace en la nube porque ellos tienen que tener de alguna manera acceso a, pero ellos decían no está como texto, o sea, no es texto legible lo que se va a indexar, sino más bien como que ellos utilizan su estrategia, por decirlo así, no vamos a vender tampoco su secreto, ¿ya? Pero sí ellos decían como que no hay riesgo de que pueda haber un leak, algún filtrado de tu código. Así que tal vez habría que ver si es de acuerdo al tipo de suscripción. No sé, tal vez hay algo como Enterprise o algo así, pero sí, por ahí ellos algo que resaltan es eso. Sí, necesitan que el indexado esté en la nube, pero no va a estar en modo texto plano. Correcto, buenazo. Eso sí habría que investigarlo y me imagino que sí van a ver una forma en la cual, porque no le serviría mucho que tengas eso, porque al final en sí solo serviría para repositorios públicos y claro, no es la idea, ¿no? Sí, me imagino que están trabajando en eso, tienen una versión para eso. Entonces, en la versión que vi, yo vi eso, no entré mucho en ello, entonces capaz y toca ver más configuraciones para eso. Sin embargo, sí lo probé para una landing page que tenemos, entonces que bueno, es una landing page HTML, CSS y JavaScript, no tiene gran configuración y la traté de implementar con eso. ¿Cuál era la idea? Siempre hacemos cambios en la landing page, ¿no? Agregar un nuevo botón, agregar más textos, cambiar algo, quitar algún logo, agregar un nuevo logo de algún nuevo cliente, etcétera. Tengo como un backlog que está en Excel y bueno, mi idea era, bueno, poner eso con el Excel o con Notion, de que alguien pueda poner en el backlog las cosas que necesita hacer, o sea, obviamente detalladas, ¿no? Necesito cambiar este texto por este otro, necesito cambiar este logo por este que está acá y que Cursor lo lea, porque al final esa es la idea, ¿no? Que Cursor lea ese backlog y por debajo vaya haciendo diferentes pull requests haciendo esos cambios, ¿no? En este caso no he hecho la integración, porque ahora con MCP sí se podría hacer la integración con Notion, o sea, eso aparte investigué que sí se podía hacer la integración con Notion, cosa que la IA vaya a leer a Notion, una base de datos ahí y jale los datos. Sin embargo, he hecho como que la opción del background, ¿no? ¿Qué haría después de eso? Le he pasado varias instrucciones por lo menos para la parte de interfaz, o sea, sí ha servido, las ha hecho las aplicaciones, pero sí he notado que como es interfaz, como por decirlo así, no puede ver la interfaz, sí cometía errores de diseño, ¿ya? Entonces había veces que en los cuales, por ejemplo, tenía un botón que estaba repetido, pero uno era para mobile y el otro era para escritorio, ¿no? Entonces, los puso los dos botones, o sea, tenía que cambiar un texto. Los puso los dos botones y borró la etiqueta que decía esto se oculta y solo se muestra en mobile, ¿no? Entonces se veían los dos botones ahí. Y era como que, bueno, eso no está bien, ¿no? Entonces no puedo dejar que publiques ese código. Entonces, en cierto punto fue como que tuve que ir otra vez a la gente y decirle, esto está mal, arregla esto, esto, ¿no? Entonces, funciona para background, pero en cierto punto, o sea, lo puedes integrar para que te genere el PR y ves los cambios directamente en el PR, ¿no? Entonces ya no es como que lo tienes en tu editor, tu editor puede estar haciendo algo y luego vas a ver vas viendo cómo te generan los PR, ¿no? Incluso desde tu editor puedes decirle, haceme esto, haz este trabajo más, entonces, y se pone en background y directamente vas a ver el PR aplicado. Es interesante, o sea, sirve para bastantes cosas. Sin embargo, ahí entraba como que veía el PR y desde el PR era como que este código no está bien. Entonces tenía que volver al editor y tratar de buscar esa herramienta, ese hilo, volver a abrirlo y decirle, aquí cambia esto, hace esto, modifica esto.
¿no? Entonces, y luego eso lo enviaba y luego volvía al trabajo que estaba haciendo y luego volvía al PR y veía ese cambio. Entonces, considero que tal vez para ciertas cosas sí es bastante útil. Algo que me gustaría mucho en algunos proyectos que tenemos, por ejemplo, que he visto gran potencial, es el tema del unit test, que no tenemos un gran coverage de todo el proyecto, entonces me gustaría que esto se incremente. Entonces sería algo fácil, por ejemplo, implementar y porque al final corres los tests y ves si el check te da el OK, entonces quiere decir que no has roto nada. Así que sería algo interesante hacerlo por ahí como caso de uso. Em, pero para lo que he visto, o sea, para cosas muy pequeñitas, en cierto punto era como que me voy a tardar menos si lo hago yo, ¿no? Por ejemplo, algún botón que el texto estaba mal, decía, en vez de decir a Leia, agregar, cambiaste el texto del botón, era más fácil que yo vaya, lo agregue y lo envíe, ¿no? Entonces sí le veo valor para cosas que son un poquito más largas, ¿no? Y que puedan, sí, de verdad no sean de tu día a día, ¿no? Entonces, para cosas que necesites de verdad hacer en paralelo, del cual no requiera tu atención en ese momento. Porque si no es como que sí, en cierto punto me desenfoca. Tal vez sea un tema de organización, de poder encontrar el espacio en tu flujo de trabajo, pero le he encontrado bastante valor. Ahí hay un punto igual que lo tengo anotado acá, que es el tema del costo. Utilizas una opción que se llama Max de Cursor, que en teoría utiliza más tokens, ¿no? Es un poco más caro. Porque afuera de usar los tokens también estás usando sus servidores y demás, ¿no? Entonces, esa opción para esta opción de Background Agents viene por defecto. Entonces, veía un video igual de alguien que implementó esto y en agregar como que ciertos botones, ciertas configuraciones básicas, llegó a gastar $1, ¿no? Por algo pequeño. Yo no he visto que se gaste tanto, entonces, pero igual, como les digo, lo mío era más me imagino que era más sencillo, porque eran cambios de textos y cosas así, entonces no había y traté de ser lo más específico posible, para indicar, en qué archivo y demás. Ahí consejo de Karen, igual de la charla que fue, es no darle así como en general, busca todo el proyecto, sino decirle qué archivos. Entonces, no gastó mucho, pero ahí sí todo el mundo menciona que es un costo muy elevado, ¿no? Entonces hay que manejarlo con cuidado. Tengo una duda, esto de los background agents que nos comentas, ¿es algo que se configura como que en los settings de cursor y tú les das como que su propia funcionalidad, se puede decir? Sí, sí, o sea, primero lo tienes que, ahorita está en su opción beta, lo que vi, entonces tienes que primero entrar como que a los settings de cursor y ahí le das como que si quieres utilizar la opción. De ahí cuando tú entras a cursor al lado derecho tienes como la opción del chat de la gente, ¿no? Donde ahí tú le vas diciendo, es tu editor lo que estás utilizando. Para buscar a la gente tienes que abrir la pantalla de agente, que el comando directo creo que era Command E o Command I. Con eso te levanta como un pop-up, donde igual es como un chat al estilo de ChatGPT, digamos, y ahí empiezas a poner, ¿no? Lo que tú necesitas. Entonces es como que vas, terminas de escribir, le das enter y eso va a comenzar con el agente para empezar a trabajar, ¿no? Entonces, y ese pop-up se cierra. Entonces, como, y ya continúas con lo que estás haciendo. Si quieres volver a abrir, abres otra vez el pop-up, entonces te levanta y ahí puedes ver igual el historial de cosas que has ido viendo, ¿no? Entonces ahí era como que abría, entonces hacía clic ahí, veía el botón no está, iba a GitHub, veía el botón no está bien, digamos, volvía aquí, abría el pop-up, entraba al historial, le decía el botón no está bien, ¿no? Entonces a veces era como que tenía que ir a GitHub para ver, volver acá, abrir el pop-up y era como que muchas veces era más rápido hacerlo tal vez directamente dentro del editor. Pero es lo que digo, ¿no? O sea, a veces literalmente es como algo que pasa en background, entonces tendrías que buscar tareas que de verdad pasen por debajo, ¿no? O sea, que no necesites tanto estar atento a eso y ver cómo evoluciona paso a paso. Ok, ya veo. Interesante. No había escuchado sobre esa parte, ese feature. Así que me llama la atención. Y también está interesante este caso que mencionas, ¿no? De que si quieres aumentar tu code coverage, tal vez ese podría ser un escenario interesante donde ponerlos a funcionar, a trabajar. Sí, correcto. Igual hay otras opciones que igual vi que sacaron para la versión uno que eran los backbots, que son los como em, ciertos bots que van a correr en tu código y van a encontrar bugs y los van a solucionar y van a hacer PRs de eso, que ahí va mucho lo que es el background agents, o sea, cosas que corren en background que no, que te van a ir cubriéndote la espalda, ¿no? Para cualquier bug que encuentren. Sin embargo, eso tenía un costo de $20 adicional por el uso, entonces no lo probé.
te dan creo que 15 días para usarlo gratis. Entonces, ahí todavía quiero ver, quería usarlo con algún proyecto de verdad amplio, grande, ¿no? Entonces, voy a ver justo este tema de los temas de seguridad que me comentaste, Karen, que para ver si solo es el índice o todo el proyecto que copia. Em, y bueno, lo pruebo y les aviso. Y el otro punto era el de MCP que ya lo había mencionado, ¿no? O sea, puedes conectarte, es el protocolo de conexión de modelos que básicamente te ayuda a conectarte con otras herramientas. Entonces, eso igual le encuentro bastante valor. Porque desde Notion podrías ir definiendo como un backlog de tareas que tienes, es lo que decía, ¿no? O sea, hoy toca hacer los tests para este archivo, para este proyecto, para esta parte, ¿no? Entonces, que la IA vaya leyendo este código, estos recursos, y directamente lo vaya haciendo por sí solo, ¿no? Entonces, es interesante a dónde está apuntando, ¿no? O sea, literalmente, mm, un developer, por ejemplo, hace un rato hablábamos de los ingenieros de contexto, ¿no? Context engineering, podrían trabajar en esta parte en la cual dan como que los canales necesarios para que la IA pueda consuma los datos de recursos o solicitudes desde cierto lugar, desde una base de datos en Notion, lo ejecute y les pase a los desarrolladores directamente para que lo aprueben, ¿no? Y obviamente ahí ver el tema de recursos, el tema de, de conectar que esta base de datos en Notion sea netamente para este proyecto, ¿no? Y ver en qué partes del proyecto va a trabajar y demás que tenga el contexto correcto. Creo que ahí el enfoque va para ese lado. Ok. La pregunta del millón, Johnny. Bueno, no sé si nos quieres contar más sobre este, Con eso sobre ya esta terminé, pregunta. era todo lo que he probado de Cursor en su versión uno. Ahí entra mucho el tema de creatividad y ver qué tanto lo puedes llegar a implementar. Entonces, con ese tema de IA en general creo que todo es creatividad, ¿no? Ver cómo lo puedes implementar, dónde lo encuentras, es entender cómo ponerlo en tu flujo de trabajo. Y sobre todo ahí un concepto que leía es que vi en un video, no recuerdo de quién era, pero decía, ve todo como un sistema e identifica cuellos de botella. Entonces, identifica tus cuellos de botella en el desarrollo que estás haciendo y ve si con IA puedes meterlo de alguna manera en la cual te aligere esos cuellos de botella, ¿no? Entonces, creo que ese sería mi comentario final y sí, lo voy a seguir usando. Lo voy a seguir usando, es bastante útil y sí lo seguiría pagando porque creo que todo developer debería debería tener esta opción de poder tener este asistente. Incluso antes de desarrollar aplicaciones en mobile, así por hacer pruebas, pero en cierto punto me daba pereza como que hacer ciertas configuraciones de pantallas y demás, ¿no? Tenía una idea y decía, esto podría ser una aplicación directamente. Voy a volver a retomar eso porque ya tengo como que el asistente que me puede hacer toda la parte del código y yo me voy a encargar de la ideación, digamos, de alguna aplicación, de alguna web y voy a ir publicando, haciendo mis experimentos por mi lado. Ok, mira, yo quería lanzarte la pregunta del millón, pero ya me has respondido. De vale la pena, los recomendarías, dirías, compren la licencia, o bueno, comiencen a utilizarlo porque sí va a cambiar la vida, pero parece que sí, te ha gustado la experiencia. Entonces, déjame Me encantó. rearticular un poco la pregunta, tal vez. ¿Tú crees? Porque tú ahorita estás como en un nivel senior, se puede decir, por la experiencia que ya tienes, ya has comenzado, digamos, en el trabajo duro sin AI y también ahora estás conociendo cómo tener este asistente personal, básicamente. Em, ¿Tú crees que tiene la misma utilidad para un ingeniero que está comenzando, o sea, está en sus primeros años de meterse al código, de meterse a trabajar? Porque al final el lado de ingeniería no es solo código, ¿no? Ocupa más. Pero ¿crees que tendría la misma utilidad para alguien que está comenzando versus alguien que ya tiene una experiencia, digamos, como tú? Esa es una buena pregunta. Sí, tengo un ejemplo real de eso porque he estado haciendo diferentes proyectos con blockchain. No es mi fuerte, bueno, soy nuevo, relativamente nuevo en el blockchain. Entonces, he estado viendo la integración y, bueno, cada integración con diferentes redes de blockchain es diferente, ¿no? O sea, cada herramienta tiene como que su escenario, su forma de conectarte, su forma de interactuar. Entonces, tengo los conceptos básicos de blockchain, ¿no? Entonces, al hacer la integración, he ido viendo configuraciones y bueno, sobre la marcha le iba diciendo, a ver, ahora hazme la conexión con esto, ahora haz la transacción de esto a esto, ¿no? Entonces, me ha ayudado a entender cómo sería sin preocuparme tanto en el código. Leía el código y una vez la IA te explica, ¿no? Vamos a hacer esto para hacer esto, ¿no? Tú lees eso y ves el código y ya te hace sentido. ¿Qué cosa antes era como que tenía que leer primero la documentación, irme a la documentación base, luego tratar de entender el código y ver cómo esto se emparejaba. En este caso es como si hubiese un senior que me está explicando
esto, vamos a hacer esto por esto, por esto, por esto, y va a ser este resultado. Entonces ya simplemente leyendo eso, ya me hace sentido. Entonces creo que sí, para un developer junior o incluso para alguien que está iniciando con un nuevo proyecto, con código legacy, por ejemplo, o algo, es bastante útil porque vas a tener a alguien que lea el código, lo entienda de manera rápida y te explique cómo está funcionando. Siempre y cuando, o sea, lo veas con ese enfoque, ¿no? El enfoque de aprender. Mi enfoque era, quiero entender cómo funciona esta integración con blockchain, o sea, cómo haría mi integración con blockchain para entender los límites y qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. Em, si vas con ese enfoque, sí, te sirve. También puedes caer en el lado oscuro, en el cual te lo haga, te lo haga todo y tú no hagas nada completamente, sí. Y claro, luego ves el código y no entiendes directamente qué está haciendo, ¿no? Entonces, sí. O sea, hay los dos escenarios, pero sí, sería bueno. Súper. A mí me gustaría acotar algo, la verdad. Sí, veo muchas ventajas con las herramientas, pero creo que yo siempre trato de resaltar. No se trata de tenerle miedo a las herramientas, pero aun cuando te ayudan a agilizar el trabajo que estás realizando, trata de entender. Eso creo que va para todos, experimentados o no experimentados. Quizás para los que tienen más experiencia es un poco más fácil darte cuenta o deducir ciertas cosas y no necesitas dedicarle tanto tiempo, pero si alguien está comenzando, yo sí le diría como que tómate el tiempo de lo que te está agilizando la AI, leerlo y entender, ver si tiene sentido también para ti, porque no va a ser a ciegas de que, porque es la AI, lo ha hecho bien. Tal vez no. Entonces trata de entender y también aprender de eso y con el tiempo también ya ir entrenando a que puedas aprobarle, digamos, más rápido también. Sí, correcto, correcto, bastante útil. Sí. Sabes, me gustaría como que recapitular un poco algunos de los consejos, porque en lo que íbamos escribiendo hemos como que algunos tips que habíamos tomado y que nos han servido. Entonces, muchas de las cosas que tú has ido describiendo, te cuento que yo las he visto, he estado probando GitHub Copilot en modo agente. Aquí sí me aplacé en el tema de las licencias porque no sé si está disponible para todos, pero aparte de su modo chat, tiene ahora un modo agente que cuando lo comencé a usar estaba en modo preview, así que ni en eso estoy segura si está completamente público, pero sabes, funciona muy similar a cómo has descrito Cursor. Entonces, creo que el tema de estos agentes que están apoyando en nuestras tareas de desarrollo, al final el concepto va a ir evolucionando sobre la misma línea, digamos. Veo mucha similitud y de hecho estos tips que has aplicado también los he ido aplicando yo y sí ayudan. Como decía, hagamos un recap. Uno de ellos es, estos agentes te permiten tener un contexto. Entonces, cuando tú vas escribiendo tu prompt, puedes agregarle contexto. Contexto se define ya por sí mismo. ¿Qué es? Le estás diciendo en qué Ujú. quieres que se enfoque. Entonces, por ejemplo, si tú ya tienes cierto, quizás paquete, quizás proyecto, solución, repositorio en el que quieres que se enfoque, ya tú vas definiendo la amplitud. Entonces, mientras más claro lo tengas o mientras más lo definas, mucho más acertado va a ser tu resultado, porque le estás diciendo en qué quieres que se enfoque al proponer la solución que le estás pidiendo. Entonces, creo que tú lo has resaltado bastante bien en lo que has ido describiendo y yo sí también he notado mucha diferencia en cuanto haces eso. Em, Otro, el tema del modelo. Va a depender mucho, los modelos, lo hemos dicho varias veces, depende mucho de para qué lo quieres. El modelo va a ser mejor para algunas tareas que otros. He estado probando un par, te mentiría si te digo, me las he probado todos, no, definitivamente no. Pero por ejemplo, he estado jugando un poco con el de Gemini 2.5, he estado probando el Cloud Sonnet 4 y he probado GPT-4. Entre esos tres, el que más me ha gustado para temas de código ha sido el de Cloud. Cloud Sonnet 4 ha estado desenvolviéndose mucho mejor, se nota la diferencia y yo sí recomendaría usar ese si es que tienes chance de hacerlo, porque incluso en tema de tokens me parece que es un poco más caro, hasta a veces cuesta el doble en tema de tokens, pero si tienes chance, tienes una tarea difícil, creo que sí lo recomendaría. ¿Te gustaría añadir algo tal vez en cuanto a estos dos puntos? Sobre los modelos, sí, he notado la diferencia, ¿no? Sí, utilizaba Cloud. Ahí en Cursor estaba utilizándolo y en cierto punto me dijo, ya has usado todos los tokens que tienes para Cloud. Entonces creo que te da un límite entonces $20 te dan un límite por modelo. Entonces, pasé a otro, no recuerdo cuál era, pero sí se notaba mucho la diferencia. Se notaba mucho la diferencia y creo que sí, Cloud es el indicado para trabajarlo en el día a día a nivel de desarrollo. Me llama la atención que se ha lanzado, si no me equivoco, en mayo.
y brilló. Desde que salió está brillando. O sea, muchos lo recomiendan y creo que sí, confirmado. Si lo vieron, confirmado en propia experiencia. Luego, tal vez también el tema de configurar tu editor. Esto no solo aplica a Cursor. Cualquier herramienta que trabajes, mientras más lo personalices, se puede decir a tu caso de uso, a tu proyecto, obviamente va a funcionar mejor, ¿no? Entonces, algunos conceptos que se utilizan por ahí son el tema de reglas, el tema de ignorar también algunos archivos. Puedes hacerlo. Ah, y sabes, eso me parece muy similar al cuando trabajas con versionamiento y tienes el archivo git ignore. Es lo mismo, ¿no? O sea, tienes también creo que se llama cursor ignore, de hecho, no me acuerdo ahorita el nombre, pero también es un archivito o una parte en la que vas a configurar qué cosas quieres que las ignore directamente. Entonces, con eso obviamente le ayudas a que tu modelo funcione de manera más óptima, ¿no? Así que por ahí van algunos tips que si los aplican y les sirven de algo, cuéntenos en los comentarios. Si hay cosas que no hemos probado y tal vez les están funcionando a ustedes también, a todos los escuchas o a los que nos siguen, que también nos compartan, ¿no? Para que al final este es tema de comunidad. Mientras más compartamos, también nos vamos enriqueciendo y vamos aprendiendo. Sí, exactamente. Buenísimo. Creo que es un buen review que hemos hecho de estas herramientas. Ahí agradecerte, Karen, por todos los conocimientos que has adquirido y nos has compartido en esa charla que tuviste con los developers de Cursor, que creo que es bastante útil y es bueno siempre estar en ese contacto y verlos, ¿no? En el día a día y ver qué es lo que están construyendo. Y sí, la verdad, ellos son los que saben mejor cómo funciona su herramienta y esos consejos, esos tips, a mí me han servido bastante. Se notó la diferencia una vez de aplicarlos, ¿no? Y justo lo que nos estás comentando, igual creo que es bastante útil. Súper, Em, enhorabuena. bueno, Yo con gusto. buenazo. Entonces, yo no tendría nada más, no sé si quieres algo más agregar. Creo que ya nos hemos extendido un poco, pero a ver, podemos cerrar con noticia de chismecito, cambiando un A poquito ver, el tema. Sabes, vi una entrevista en la que Sam Altman contaba que bueno, le preguntaba al entrevistador, ¿no? Tú, eh, ¿qué cosas le cuentas a GPT? O sea, ¿a qué nivel llegas de contarle tus cosas personales, digamos? Y el entrevistador como que se pone de, no mucho, la verdad", y Sam Altman casi que le interrumpe y le dice, y bien que lo hagas así, porque el tema de privacidad no está muy claro todavía en tema de los modelos. Entonces, ¿sabes? Algo que noté es que en el mundo hispanohablante se tiene mucho el uso de GPT como, o bueno, estas herramientas de inteligencia como tu confidente, ¿no? Entonces ahí va el tip desde el CEO de OpenAI, todavía eso no está regulado, o sea, me refiero a que no está legislado. Por ejemplo, hay reglas, ¿no? Como la HIPAA, por ejemplo, hay estas políticas de que tus datos médicos son privados, que no se pueden filtrar. Cuando trabajas en el mercado estadounidense, al menos hay muchas regulaciones, pues para la AI esas cosas no están, entonces la AI podría filtrarlos. Así que por ahí va medio chismecito, medio no, pero tal vez para cerrar el episodio, tengan cuidado con lo que le cuentan a sus chats. igual tengan cuidado con su código cuando se lo compartan, ¿no? Sí, ahí No vamos. es tan privado, no es tan privado. Correcto. Revisen Perfecto, bien gracias, las letras Karen. chiquitas. Exacto, sí, léanlo bien y no se metan en problemas. Buenazo, gracias Karen, gracias por tu tiempo y bueno, o sea, feliz de estar acá nuevamente y ya nos estaremos viendo para el siguiente mes con más novedades y más noticias. Así es, un gusto el mío también. Te mando un abrazo y hasta la próxima. ¿Listo? Chao, chao.